Cómo proteger la salud mental de tus hijos, cómo proteger su mentalidad dentro de un entorno sano y saludable que es donde está con sus padres, en su hogar, con sus progenitores o con las personas que simplemente van a velar por él día a día. El tema de hoy es muy importante porque normalmente se cree que los niños simplemente toman lo que le dicen los padres a nivel verbal y físico o lo que hacen los padres, pero lo que nadie toma en cuenta que los niños la verdad, también toman toda la información que tienen los padres a nivel mental y emocional. Esas son las bases sólidas que le van a construir unas columnas vertebrales fuertes con las que se van a enfrentar más tarde en un mundo incierto, un mundo en el que ellos van a empezar a crear, porque también, como lo vengo diciendo en esta serie de videos, uno se construye a sí mismo, uno construye la salud mental de sus hijos, uno construye el futuro que quiere tener, uno construye el entorno donde se quiere mantener. Todas esas cosas se van construyendo y lo que nadie sabe es que los niños también toman esa información de los padres a nivel mental y a nivel emocional. De acuerdo a cómo estemos nosotros como padres, esos niños van a heredar todo eso. Y eso es lo que nadie tiene en cuenta. Eso es lo que nadie te lo cuenta, eso es lo que nadie cree, eso es lo que nadie sabe y eso es la parte más fundamental, porque de acuerdo a cómo esos niños estén desarrollados mental y emocionalmente, es como van a llevar adelante su vida. Se van a enfrentar a diversos desafíos, muchísimos obstáculos, y si no tienen esa parte muy en equilibrio, si no tienen esa parte bien cimentada, bien fortalecida, eso va a ser un desbarajuste en múltiples episodios de su vida. Entonces, nadie nos enseña esto. Hasta ahí estamos claros. Obviamente que nadie enseña a ser papá, nadie te enseña a ser madre. Entonces, ¿pero qué hay que hacer? Hay que trabajarnos a nosotros, hay que entender que hay que ver por la salud de tus hijos qué puedes llegar a hacer para ayudarles un poco a sobrellevar todo lo que va a venir en el futuro. Porque cuando son niños es una maravilla. Todo es luz, todo son risas, todo son cosas bonitas. Los niños aportan esa luminosidad y siempre te sacan una sonrisa. Y casi que creemos que eso va a ser siempre. El conflicto empieza a darse cuando los niños van desarrollándose y van pasando los años y obviamente vas conociendo su temperamento, su carácter, su forma de hablar, su forma de entender las cosas. Y ahí es donde a nosotros como padres nos genera ese conflicto por no saber entenderlos, por no saber qué está sucediendo ahora, dónde está ese bebé que tenías en brazos y que simplemente no decía nada y te mostraba su mejor sonrisa. Eso deja de pasar cuando los niños van creciendo y es ahí cuando aflora en nosotros nuestra etapa de niñez. Y es por eso hay muchos conflictos entre padres e hijos, porque el niño cuando va creciendo, el adulto no se da cuenta que ese niño va a aflorar el niño que llevas dentro, el niño que también pasó por esa etapa, el niño que tuvo o no tuvo ciertas, como decir, desarrollo humanitario a nivel de cariño y afecto. Entonces eso el niño va a sacar a reflejar como padre todas esas sensaciones. Y si un padre no está realmente, como dice, gestionado a nivel emocional, entiende su psicología, su fisiología, su constructo mental interno, si no es consciente de eso, va a provocar una rebeldía. Y eso es lo que vemos siempre, una lucha constante, unas peleas, no entendemos por qué el niño se porta así. Y luego como padres, madres, vamos a consulta y pensamos que el niño es el problema, cuando en todo caso tampoco llegamos a entender que el niño solo proyecta aquello que somos. Como lo he dicho, todo lo que está a nuestro alrededor es una proyección nuestra. De acuerdo a cómo estemos, vamos a interactuar con los demás. Y nuestros hijos es la mayor, o sea, el mayor, es lo que está más próximo a nosotros. Y como tan próximos están, es cuanto más van a tomar. Entonces, imagínate la importancia que es que como madres nos demos cuenta de este proceso. Como madres, como padres, entonces entendamos que los niños van a heredar todos esos patrones emocionales y mentales de cómo están desarrollados sus padres. Si no estamos desarrollados de forma pues constante, trabajando día a día en ello, esos niños luego van a tomar también nuestra inestabilidad y luego ellos también van a reflejar esa inestabilidad en el futuro. Y eso
cada vez se ve más cerca. Yo antes pensaba simplemente que a partir de los 30, 25, 30, empezaba a notarse esos patrones dolorosos de la vida en una persona, pero cada vez se ve más pronto. De hecho, ya hay adolescentes en los que representa estos cuadros de lucha con sus padres, de confusión, no entienden lo que está pasando, no se entienden a ellos mismos y los padres no estamos a la altura también para guiarles y entenderles. Y hay como una saturación de información que nos lleva a darnos cuenta o a pensar que no estamos haciéndolo bien, empiezan a crecer las dudas en nosotros, no entendemos qué está ocurriendo y todo eso nos afecta. Entonces, ¿cómo trabajas la salud mental de ellos? Ellos son referentes de nosotros, vienen de nosotros, toman toda nuestra información a nivel mental y emocional, no solamente lo que dices ni lo que haces, porque un niño puede ver todas tus acciones y puede tomarlas o no, puede escuchar todo lo que dices, puede quedársele en su cabeza o puede esa información simplemente pasar desapercibida. Pero lo que no pasa desapercibido para tu hijo, para tu hija, es toda la información de cómo estés tú a nivel intrínseco, a nivel interno, a nivel mental y emocional. Y es ahí donde quiero llegar, a esa parte importantísima para que entiendas de lo importante de hoy en día, pues trabajar esto para que esos niños pues sean esos adultos que queramos ver en la sociedad, sean personas que ayuden, comprendan, conecten con los demás y creen y ayuden a crear este mundo un poco pues más agradable de cómo lo hemos encontrado. Y eso es lo que normalmente no se dice y el día de hoy voy a comentarte ampliamente sobre estos temas. ¿Y por qué es tan importante que como padre, como madre, trabajes en esto? Porque uno cuando crece a la edad adulta, o sea, uno crece tan inconscientemente. O sea, hoy estás en el colegio, pero mañana es la universidad, el entorno, el trabajo, la familia y no te das cuenta cómo ha pasado de tan rápido el mundo. Pero las personas, como vivimos la mayor parte del tiempo en piloto automático, estamos todo el tiempo con el run run en la cabeza de los problemas que tenemos que solucionar, porque estamos como viviendo siempre en la supervivencia, estamos constantemente viendo cuál es la amenaza que está por venir y estamos preparando todas nuestras herramientas y nuestras armas para enfrentar esas amenazas. Y ese constante estar en ese momento de lucha, de a ver qué viene, cómo preparo mi hogar para que no falte, nos pierde de la magia de ser ese referente para un niño. Entonces, estamos como que nos metemos en un tema, en nuestra, obviamente, de proteger, obviamente, el hogar, la salud, todo, y estamos más pendientes de cómo voy a enfrentar todo lo que está por venir, pero no soy consciente de que a mi paso tengo un niño o una niña que está mirando todo eso detalladamente, como que tomando nota de todo, de cómo gestiono yo esos problemas, de cómo gestionas esos problemas. Entonces, eso es lo que nadie dice. Y aquí es lo importante de entender eso. Ahora, ¿cómo cuidamos su salud mental? ¿Cómo enseñamos a proteger, cómo los protegemos y cómo enseñarlos a que ellos también lo hagan? Fácil, viendo a su madre cómo lo hace, viendo a su padre cómo lo está haciendo en todo momento. Si el niño ve que su madre sabe desarrollar, tiene herramientas, tiene recursos para enfrentar las adversidades, sabe gestionarse a sí mismo, su mente, su cuerpo, sus emociones, el niño va a tomar todo eso. O fuera, imaginemos que fuera todo lo contrario. Y eso en los hogares donde vemos niños que tienen muchos problemas de aprendizaje, muchos problemas de adaptación, muchos problemas de conexión con los demás y no entienden qué está pasando. Obviamente uno como padre se preocupa por ellos, pero nunca llega a asociar ni por la más mínima mínimo conocimiento de que es probable que el niño haya tomado patrones míos y eso habría que hacerlo cuanto antes, porque sí, efectivamente, el niño toma todos tus patrones, toma todos los patrones referentes del papá y de la mamá. Se dice que en mayor porcentaje es de la madre, por el tema de la gestación, de la lactancia, por el haber tenido en su vientre, ¿no? Tantos tiempos, que hay como una conexión más fuerte. Pero en realidad, para que la mamá tenga todos esos privilegios de conectar bien con el niño, tiene que estar bien en el entorno con el padre, porque todo forma un equipo, todo forma un grupo que
para más adelante, mañana más tarde, más adelante, el niño pueda tomar de los dos. Entonces, en todo momento es responsabilidad de ambos. Con lo cual, si eres papá o si eres mamá o haces los dos roles, pues es lo mismo. Trabaja todo el tiempo en ti. Trabaja porque si tú trabajas en ti, el niño va a tomarlo. No hace falta llevarle a muchísimos especialistas enfocándonos en que el niño tiene el problema. Porque se le empieza a llevar a su mente pequeñita de que él es un problema en la vida. Hay que entender estos procesos. Yo sé que es difícil porque lo tengo en consulta cada día y es difícil entender que como padre, como madre, tenemos fallos. Casi que creemos que al ser adultos somos perfectos y que al haber batallado con muchas luchas en el pasado y habernos enfrentado a muchas situaciones de reto y desafío, nos hace como invencibles, que tenemos razón y que nuestra palabra pues es importante. Yo te puedo decir que lamentablemente eso no existe. Como adultos somos lo más inestable que hay. Como adultos tenemos muchos fallos. Como adultos cargamos muchas mochilas, mucho peso detrás en la mochila. Cargamos muchas heridas, porque no hay ni un adulto o muy pocos al menos que sean conscientes de que tienen todo ese bagaje emocional a sus espaldas. No hay gente que piense así. Normalmente la gente adulta piensa que ya sabe mucho, que tiene razón, que como ha batallado, como ha librado muchas luchas, muchas peleas, muchas disputas, muchas de estas, cree que sabe más que nadie. Y efectivamente eso no es así. Yo sé que nuestro ego nos hace pensar que es así, pero ya te digo yo, como especialista en terapia familiar, esto no ocurre de esa manera. Es todo lo contrario. Somos demasiado vulnerables. Es como que se nos da el título de adultos, pero tenemos escombros dentro. Hay como muchos cimientos rotos, hay como muchos destrozos dentro a nivel emocional y mental. ¿Por qué? Porque cargamos toda nuestra memoria pasada. Y todo eso ni siquiera hace falta que lo cuentes. Tu cuerpo lo expresa, porque tu cuerpo en cada micropartícula lleva esa información, lleva cómo fue tu gestación, lleva y sabe y reconoce perfectamente cómo fue el parto que tuviste, o sea, el parto por el cual naciste. Lleva exactamente toda la información de cómo fue tu infancia, tus primeros meses, tu lactancia, tu adolescencia y todos los retos los lleva en cada parte de tu ser. Lo lleva a nivel interno y a nivel externo. Eso quiere decir que tu cuerpo tiene toda esa información almacenada prácticamente detallada milimétricamente por fechas, todo lo que te ha pasado en la vida. Y todo eso, si no lo sabes entender, no lo sabes gestionar, toda esa información tu niño la está tomando. Y no hace falta que le digas, hijo, tienes que hacer esto y esto y esto. El niño va a tomar eso, pero le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. El niño con lo que se queda es con ver a su padre cómo gestiona su propia vida, cómo gestiona sus emociones, cómo se enfrenta a los retos, cómo trabaja sus desafíos, cómo trabaja esos problemas que le van a venir y el niño se queda con esa particular faceta. Entonces, imagínate lo importante que es sabiendo a estas alturas cómo todo eso. Ahora me dirás, vale, Janina, ¿y de qué me sirve saber todo eso si no sé gestionarlo? Y justamente para eso estamos aquí, para empezar a entender cómo funcionamos realmente por dentro, quiénes realmente somos, por qué hemos llegado hasta aquí, de cuál es nuestra misión, cuál es nuestro propósito, qué forma, qué modelo de referente vamos a hacer para nuestro hijo que está pues, en evolución, en crecimiento constante. Da igual la etapa, puede ser bebé, puede ser infante, puede ser adolescente y luego puede ser adulto. Entonces, ¿qué bases les vamos a dejar? ¿Cómo los vamos a preparar? Porque como padre, yo creo que lo más importante es eso, saber cómo estoy educando a mi hijo, si es forma correcta o no. Y te hablaba obviamente del ego de los adultos, ¿no? Desde el ego del padre, del ego de la madre, de pensar que lo sabe todo. Yo conozco madres que incluso vienen a trabajar conmigo, que tienen pues a lo mejor 40, 50, 60, y piensan que tienen la razón y que el niño siempre es el problema. Los hijos son los que se equivocan y no somos por un momento conscientes de que a lo mejor ese hijo ha tomado esos patrones porque nosotros no hemos sabido guiarlos a nivel emocional, no hemos sabido trabajar nuestras emociones y ellos obviamente al verse dispersos, porque nosotros también lo estamos, ellos toman eso, pero cuando lo veo que mi hijo sigue ese patrón, ya no me interesa, ya no, ya no entra en resonancia con quién soy yo como madre, ya no entra en resonancia conmigo como padre. Entonces ahí empieza el conflicto. Los niños tienen una etapa y en el vientre es verdad que tú le pasas también toda esa información mientras está gestando. Luego en los primeros años de vida, todas las experiencias que vaya viviendo, claro que son importantes y van a impactar drásticamente en sus vidas, pero luego
cómo se desarrolle la madre, cómo se desarrolla el padre. Y el niño también va a tomar todos esos modelos. Y como padres no somos conscientes de ellos. En nuestras células albergamos la información de todo nuestro árbol genealógico, de nuestros abuelos, bisabuelos, ancestros, padres. Ahora imagínate todo eso, que un niño lo tome sin tu permiso prácticamente. No es que tú le dices a tu hijo, toma todas las experiencias negativas de mi pasado. Obviamente eso no existe, pero el niño toma eso porque nadie nos dice que somos vibración, nadie nos dice que somos frecuencia, energía. Y como nadie te dice eso, no lo tomas en cuenta. Y eso es de vital importancia, casi que más importante que muchas otras cosas. Entonces, ¿cómo afectamos a nuestros hijos? Pues porque estamos de cierta manera, hay que hacer aquí como un mea culpa y entender que a lo mejor no estamos bien del todo, que a lo mejor nuestras experiencias sí nos han marcado, que a lo mejor sí lo que hemos vivido ha sido trágico, dramático y obviamente no lo hemos sabido gestionar. Y no está mal haberlo vivido. Lo que de cara a tu niño, lo que estaría mal es no ser consciente de que tú eso le vas a pasar también a él. Si no lo trabajas, si no lo entiendes, si no llevas a cabo una, es que si eres padre y si eres madre, o padre y madre, da igual el rol, tú influyes directamente en un 100% en la vida de tu hijo y en la vida mental y emocional, que es donde más es importante, porque mañana más tarde ese niño se va a enfrentar a decisiones difíciles, le van a ofrecer muchísimas cosas, se va a ver envuelto en muchísimas situaciones en las que solamente él va a decidir. ¿Y de dónde crees que va a tomar esas referencias? Pues de sus padres, de cómo estuvieron ellos, de cómo enfrentan también esas decisiones sus padres, de cómo viven esos retos, esos desafíos. Esos niños también lo van a tomar y y además, aunque no quieran hacerlo, va a ser casi en automático, porque toda nuestra información que está en nuestro ADN le estamos pasando a su ADN de forma automática, con lo cual muchas veces también van a tomar decisiones que no tenían claro, pero las toman casi que salen automático y dices, ¿qué ha pasado aquí? Pues esas cosas son las que te quiero hablar el día de hoy. Entonces, ¿cómo protegemos la salud mental de tus hijos? Pues entendiendo y comprendiendo que como adultos no tenemos respuestas para todo, que como adultos no tenemos la razón en todo, que como adultos tenemos heridas no trabajadas, que como adultos tenemos una mochila con un peso tremendo en el que hemos venido guardando la información de toda nuestra generación y de nuestra existencia. Entonces, una vez entendamos que tenemos todo eso, habría que descargar esa mochila, soltar ese peso, soltar esas lealtades familiares que hemos adquirido, ya sea en tema de enfermedades, tema de carácter, tema de síntomas, tema de conductas tóxicas, que a lo mejor pues lo he visto en mi entorno y yo sin querer como niño en su momento tomé todo aquello. Ahora que soy adulta, pues obviamente tengo toda esa información en mi ADN, en mis cromosomas, en mis partículas, en mis átomos. Entonces toda esa información que constantemente se va actualizando, pero si es que hay un modelo que estés siguiendo, si no estás haciendo nada y estás viviendo en piloto automático, que es levantarse, trabajar, comer, dormir, levantarse y no pensar cómo estás llevando tu vida, quién estás siendo en todo momento, cómo estás actuando de cara al futuro, qué estás desarrollando para más adelante, algún proyecto, alguna idea, cuál es tu misión, qué te mueve en esta tierra. Si tú no trabajas todo eso, obviamente tu niño también lo va a tomar. Va a notar, va a tomar tu incertidumbre, va a tomar tus dudas, tus miedos, tus apegos, tus dolores, tus carencias. Y todo eso lo estamos heredando a nuestros hijos. Y eso es lo que te quiero un poquito abrir el día de hoy los ojos. Te digo esto no porque obviamente no creo que sepa algo, simplemente que como terapeuta, experta en terapia familiar, ayudo y veo estos casos a diario. Y me encanta ayudar a las personas, a las familias, porque obviamente de ahí se gesta el niño, de ahí se gesta el ser que se va a convertir en un adulto más adelante. Y así ayudaremos a esta sociedad a que también tenga una nueva visión, ¿no? Un nuevo entorno, como dice, un nuevo ambiente. Entonces hay que generar ese cambio que queremos ver en el mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues trabajando en nuestros hijos. ¿Y cómo trabajamos en ellos? Trabajándonos a nosotros mismos. Entonces ese es el mensaje que te quiero traer el día de hoy. ¿Cómo cuidamos la salud mental de tus hijos? Cuando
Un hijo ve que su padre, su madre, se está trabajando a sí misma, está creciendo, está evolucionando, está avanzando. No quiere un padre que sea un Superman, ni una mujer heroína, ni una super mujer maravilla, lo que sea. Quiere un padre que, aunque caiga, sepa levantarse. Quiere un padre que, aunque le vayan las cosas mal, sepa entender por qué le está ocurriendo eso. Quiere un padre o una madre que entienda todos esos procesos, que sea humano, que sea cercano, que sea un referente para que el niño también pase por todas esas etapas de forma saludable, sana y armoniosa. No quiere un padre perfecto, no hay padres perfectos ni madres perfectas. Obviamente no lo van a hacer ellos, pero sí que tengan como una base sólida de cómo enfrentarse a la vida, de qué están compuestos ellos y cómo trabajar cada etapa, cómo trabajar cada... Hay un libro que se llama Las estaciones de la vida de Jim Rohn y casi que tienes que enseñar o dejarles cómo trabajar cada etapa de su vida, cada estación de su vida, ¿no? Es que entiendan esos procesos para que luego tú también te quedes tranquila de que estás haciendo un buen papel. Y el papel no es aprisionar a un hijo, encerrarlo, eh, como dice, atraparlo y que no vea mundo, que no entienda nada de lo que se cuece fuera, sino que entienda que haga lo que haga, tiene una base sólida a nivel de mentalidad y de emocionalidad. Y eso creo que es lo mejor que le podemos dejar, heredar y compartir para también nosotros vivir una vida más tranquila, más sosegada, orientada a nuestros proyectos, pero teniendo la conciencia tranquila de que hemos hecho un buen trabajo con ellos. Entonces, aquí la base es que tú entiendas tu trabajo, entiendas tu papel, entiendas que cargas muchísimas heridas dentro, muchísimas memorias que te afectan y te llenan de dudas, miedos, incertidumbre, dolor, incluso te has heredado muchos síntomas y enfermedades. Todo eso hace que tu enfoque ya no esté en tu hijo, esté en ti mismo, en ti misma, porque no entiendes cómo puedes estar por alguien si tú también estás mal. Además, si a ti te pasa algo, tu enfoque está todo el tiempo en ti, con lo cual no estás enfocándote en esa persona que es tu hijo. Y eso es un tema muy difícil porque luego estos niños crecen sintiéndose relegados, sintiéndose abandonados, sintiendo que no hay un padre que esté a su lado, que no hay una madre que los entienda, les dé ese amor, les dé ese afecto. Y esos niños luego van a desarrollar conductas que no vas a entender por qué, pero simplemente se frustran también a ellos mismos. Y cuando hablas con ellos, porque claro, un día serán adultos y un día a lo mejor vienen a consulta, pues te vas a dar cuenta que van a expresar, mi madre no estuvo cuando yo la quise, mi padre no estuvo presente en los momentos más importantes de mi vida, no estuvieron en los momentos en los que yo caí. En muchas adversidades, ¿no? No estuvieron. Y eso no lo van a entender ellos por qué es así. Pero claro, luego se ven afectados, sus proyectos no avanzan, su vida tampoco lo saben gestionar, sus emociones no saben por dónde tirar. Es como que muy difícil crecer en ese aspecto. Y cuando nos damos cuenta, todo tiene una base. Su padre y su madre no estuvieron a la altura. Y estar a la altura, ¿qué significa realmente? Estar a la altura es ser un referente para ellos, o al menos verte trabajar ese referente. No tienes que ser perfecto, pero al menos tienen que ver que estás constantemente leyendo, constantemente actualizándote, constantemente trabajando en tu ser, en tus emociones, en tu mentalidad, para que ese niño también tome ese referente, ese ejemplo y diga, no, mi padre no era perfecto, pero mira, siempre estuvo capacitando, siempre estuvo trabajando conmigo, me contó todas sus debilidades, sus vulnerabilidades y cómo trascendió a ellas, con lo cual ese niño se va nutriendo a nivel emocional, eso que no se sabe, no se toca, pero que marca la diferencia en la vida de todo ser humano, cómo está su mentalidad y su emocionalidad en todo momento. Entonces, imagínate ese tema tan amplio, si lo desarrollamos y lo vemos, yo lo veo a diario en consulta y eso es lo que te quiero contar hoy el día de hoy porque parece ser que como padres estamos ciegos ante todo esto. Estamos simplemente viviendo consecuencias nefastas, desagradables, de ver cómo se comportan los niños muy mal, muy malas conductas, mira cómo tratan, mira cómo, qué actividades realizan. Y no somos conscientes que a lo mejor como padres, pues no hemos estado a la altura. No hemos estado ahí para ellos. Y eso obviamente cuando ya son adultos los niños ya no puedes hacer nada. Simplemente vemos las consecuencias de las cosas que pasan día a día y obviamente son desagradables. Entonces, ¿cómo llega un niño, mejor dicho, cómo llega un adulto a cometer esos actos? ¿Cómo llegan las personas a tener conflictos? ¿Cómo llegan los adultos, los mayores, no, los adultos como todos nosotros, a desarrollar esas patologías, esas conductas que no entendemos, esas
conflictos constantes, es que hay tantas cosas que vemos. Entonces, imagínate cómo llegamos a desarrollar todo eso. Y hay cosas que estamos de acuerdo y otras no. ¿Cómo llegamos a desarrollar esas percepciones? Esto quería llegar. ¿Cómo llegamos a tener esos puntos de vista, esos múltiples ángulos? ¿Cómo llegamos a hacer eso? Porque fuimos un día niños y cuando fuimos niños absorbimos del entorno, del ambiente, de tus padres, todo eso. Y si ellos no estuvieron en la forma correcta, no supieron desenvolverse, no supieron entender que estos procesos marcan la vida, obviamente vamos a ciegas por el mundo. Tomamos todas sus, por así decirlo, toda su pena, todo su dolor y con eso nos enfrentamos al mundo. Y cuando llegamos a una edad adulta, pensamos que tenemos razón. Entonces vamos ciegos por el mundo. Primero, los padres iban a ciegas y luego nosotros heredamos también su ceguera y vamos por ahí haciendo daño. Primero a nosotros, luego a los demás y luego a nuestros hijos. Entonces, se hace un bucle de dolor, de traición, de sufrimiento y luego no vas a poder con la culpa porque tu inconsciente te va a recordar todo el tiempo que has hecho algo malo. Tú a nivel consciente no lo sabes, no lo vas a poder expresar, pero tu inconsciente que guarda memoria de todos tus episodios del pasado sabe todo lo que has hecho, sabe lo que no te has puesto a prueba, sabe todo lo que has dejado ir, sabe lo que has cometido, sabe todo eso. Ahora imagínate cargar con todo eso. De pronto tú vas a sentir culpa y no vas a saber por qué. De pronto no vas a tener ganas, disciplina, voluntad. No vas a tener ya casi ni inspiración ni emoción y no vas a saber a qué se debe. Y eso se debe de forma directa con todas las cosas que guardas en tu inconsciente y no te das cuenta de ello. Obviamente muchas personas dicen, bueno, no hay que recordar el pasado, no hay que vivir ahí, hay que mirar solo para adelante. Obviamente que no hay que recordar el pasado. Yo con esto te hago entender que tienes un inconsciente y como seres energéticos eso no se desaparece, simplemente se transforma. La herida de dolor que te pasó a los 5 años hoy se ha convertido en frustración de cara a un proyecto, de cara al relacionarte con los demás o a tu cuerpo. Entonces dices, ¿dónde pasó eso? Al menos saber de dónde viene. Y una vez que sabes de dónde viene, lo trabajas para que rompas esos vínculos y rompas todas esas adversidades para que no las vuelvas a repetir. No se trata de ir al pasado y quedarte ahí y estancarte. Obviamente, en todo momento tenemos que ver hacia el futuro, en todo momento tenemos que crecer, que trascender. Pero aquí te hablo de la importancia de que como padres, la responsabilidad que tenemos de sanarnos, de curarnos, de saber entender que obviamente hemos pasado muchísimos episodios de dolor, no que nuestros padres nos hayan hecho daño, sino que nosotros hemos percibido el mundo de múltiples formas y muchas de esas percepciones que tenemos en nuestra alma y en nuestro corazón son lamentablemente pues de dolor o muchos también son de alegría, depende de cómo ha sido nuestra infancia. Y aquí muchas personas también hay como esa encrucijada de decir, Janina, pero mis padres han sido muy buenos, me han pagado todas las carreras, me han pagado todos los cursos, me han ayudado aquí y allá. Y yo no digo que eso está mal. Por supuesto que es admirable que tu padre haya estado presente y haya colaborado contigo en sus recursos. Yo aquí te vengo a decir que todos los humanos que venimos a esta tierra hemos venido a crecer. No hemos venido a quedarnos tranquilos, no hemos venido a vivir como robots, hemos venido aquí a evolucionar. Con lo cual, ¿qué quiere decir eso? Que aunque tu hogar haya sido perfecto, tú tienes muchos y múltiples puntos de vista. Mejor dicho, tienes múltiples ángulos de vista de una misma situación. Y eso en ti va a generar cierto patrón de cromosomas, cierto patrón de información, cierto patrón de átomos. Y todos esos átomos generan información. Entonces, no es que tus padres no estuvieron, no es que no tuviste nada, no es que pasaste momentos difíciles, no. Se trata de cómo viviste tú la vida, de cómo percibiste cada uno de cada ángulo, mejor dicho, cómo percibiste el poder, cómo percibiste la amabilidad, cómo percibiste el amor, cómo percibiste las relaciones, cómo percibiste la salud. Y eso tu padre lamentablemente no te puede dar el patrón, lo tomas tú inconscientemente de forma automática. Tu padre puede hacer ejercicio cada día, puede ser un deportista de élite. Tú puedes tomar la relación que tu padre tiene con la salud, pero también puedes tomar cómo tu padre enfrenta la vida a nivel emocional, a nivel de relaciones. Entonces no significa que estuvo, significa cómo te ocurre la vida hoy y sobre todo y más importante,
que tus hijos están aflorando. Porque las consultas que vengo yo recibiendo es de muchas personas que tienen los niños y los niños generan y afloran esas heridas de pareja. Entonces, como que los niños desarrollan o tienen ese factor de potenciar cómo está la pareja y los confronta. Entonces, muchas parejas a las que ayudo se dan cuenta que el problema viene con los niños y no te das cuenta de ello. O sea, no es que los niños sean un problema, es que se dan cuenta que cuando llegan a los niños, ellos empiezan a estar mal. Ellos empiezan a notar que les falta ayuda, que no saben sobrellevarlo, que no entienden por qué ahora que están los niños y que tendría que ser la época más felices, también enferman demasiado. Los padres o la madre, en este caso, también puede enfermar. Y eso es lo que te quiero comentar. Eso te diría, eso es lo que te quiero advertir, pero obviamente ya no se puede porque a lo mejor en este momento ya estás pasando ese problema. Entonces, entender que esos patrones no se trata de que tu padre fue malo o tu madre fue mala, se trata de cómo tú percibiste el mundo, cómo percibiste cada una de las facetas en las que tú te vas a mover, cómo percibiste la salud, cómo percibiste las relaciones, cómo percibiste el emprendimiento, cómo percibiste el dinero. Todo eso es tu ángulo, tu punto de vista. Y tus padres hayan podido crear un palacio, un castillo para ti de bondades y de bendiciones. Pero tus ángulos son tuyos, tus percepciones las creas tú, se van a gestar en ti. Y esos son los ángulos de vista que van a regir tu existencia. Entonces, con lo cual, ¿qué quieres? Vivir a ciegas como lo hicieron ellos porque tampoco tenían esta información. Entonces, aquí ya no se trata de culparlos, no se trata de decir, mira, mis padres no me dieron lo que tenían que haberme dado. Ya no estamos a esa altura. Lo que tenemos que hacer aquí es, ¿cómo puedo yo desarrollar una mejor habilidad, una mejor personalidad de cara al futuro, tanto para mí, tanto para mis hijos y para mi entorno? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar, eso es lo que te vengo yo a comentar. Aquí no es culpar a nadie, no es maldecir el pasado, no es maldecir a quienes te rodearon, a quienes te cuidaron, no. Aquí simplemente es entender que somos humanos y todos hemos venido a trabajarlo. O sea, no hay ni un adulto, considero yo, en años de experiencia y de profesión, no hay ni un adulto que pueda decir, mi vida es perfecta y lo tengo todo perfecto. O que diga, mi vida es así de problemas, pero es que así es la vida. Eso no existe, pero entiendo que lo quieras creer. Es sumamente respetable ese aspecto y ahí no se puede hacer nada. Si tú crees que la vida es así y así tienen que pasarlo también tus hijos y así tienen que vivirlo todos los que están contigo, también es respetable. Aquí es para gente que realmente pues quiera salir de ese bucle, quiere salir de ese círculo, no sé, tóxico, ¿no? De círculo que no parece tener salida, no hay solución y no entendemos por qué nos ocurre. Si tú eres de esas personas, obviamente que eres bienvenida a este grupo. Si no es así, también te respeto y te admiro, porque quieres ir y entender y enfrentar las cosas por tu cuenta. Y obviamente que también es admirable. Con lo cual, aquí lo que te vengo a ayudar y comentar es que cómo hacemos para que cuidar la salud mental de nuestros niños, para que ellos también desarrollen conductas, herramientas y recursos para que se puedan defender mañana, más tarde, más adelante, en cualquier conflicto, en cualquier entorno. La forma de abastecerlos de forma correcta y saludable es que vean en sus padres ese referente. Y lo que forma que sus padres hagan eso es que tomen conciencia ellos mismos de que necesitan esa ayuda, necesitan hacer ese cambio, necesitan borrar todo aquello que les ha marcado y que sus hijos van a tomar de forma automática todo ese proceso. Entonces, ¿cómo te parece este tema? ¿Sientes que es importante? ¿Cómo lo ves? Entonces, imagínate la importancia de todo esto y de todo lo que podemos ayudar a los demás. Si simplemente nos hacemos conscientes de toda la información que tenemos, es potente, es poderosa, pero lamentablemente casi que el 90% no sirve de nada. Entonces, hay que quitar todo eso para, como dice, para hacer un reset por completo, un reseteo y resetearnos a nosotros con nueva información, con nuevas experiencias, con nuevas conductas, para que eso derive a que nuestros hijos tomen el mejor ejemplo. Y con eso habremos hecho gran parte del trabajo. Ahora, ¿van a haber problemas en el futuro? Es probable. ¿Van a haber desafíos, retos y cosas a las que me voy a enfrentar a diario? Obviamente que sí. Y eso no está en discusión. No está en discusión que vayamos a enfrentar los retos. No está en discusión siquiera que un día con nuestros hijos tengamos diversos puntos de vista en los que vamos a chocar, no vamos a entender. Pero a la larga
es quedarte con la sensación de decir, mira, ahora puedo debatir estos temas en familia, en mi entorno, con mis hijos, pero ya no hay heridas, ya no hay dolor, ya no hay esa sensación de que cuando discutes con alguien te queda la sensación de que no te toman en cuenta, de que no les importa tu opinión, de que no te apoyan en nada. Entonces todo eso vas a notar que es diferente, porque habrá un trabajo interno en ti. Entonces como madre, como padre, imagínate todo lo que puedes hacer por tu hijo, simplemente sanándote tú, simplemente viendo hacia adentro qué peso estás cargando, qué mochila estás sosteniendo en tu espalda, que no te merece. Simplemente pues lo tomaste porque un día también fuiste niño. Y como niño, tus padres al no tener recursos te dieron lo que pudieron. Entonces tú con esas pocas herramientas, tú también has aprendido a sobrevivir, como decimos siempre. Has aprendido a coexistir, has aprendido a ser quien eras, pero con las poquitas herramientas que te dieron tus padres. Y esas herramientas, obviamente, al heredarlas, tú las hiciste parte de ti y les diste fuerza. ¿Cómo fuerza? Pues tus nuevas actitudes que ibas tomando, aprendiendo en el camino, las adheriste a esas conductas que tus padres te heredaron. Entonces, todo eso, como dice, esos pedazos, ¿no? Esos retazos ahí que vas construyendo tu propia personalidad, le tienes tanto cariño que eso desarrolla el ego, y el ego es poderoso porque no te deja cambiar. El ego siempre te va a querer tener así tal cual estás. No va a querer que cambies porque total, mira, tienes la edad que tienes y has vivido hasta este momento y estamos vivos. El ego va a decir, total, estamos vivos, ¿no? Pues ya está, seguimos así. Y no se va a dar cuenta de más cosas, no va a querer tu crecimiento porque no lo conoce, no sabe cómo es verte a ti desarrollándote, avanzando en la vida, constantemente evolucionando. No te ha visto a ti de esa manera. Y todo eso pues afecta a nivel interno. Entonces, el día de hoy es comentar sobre todo, ¿no? Todo ese dolor que veo yo en consulta cuando vienen, porque los niños no están respondiendo de la forma que un padre se espera. No están respondiendo de la misma manera como dice, la expectativa no es la misma. En los padres siempre tenemos expectativas y ya es bueno tener expectativas. Bueno, en realidad no es bueno tener expectativas, pero normalmente nos enseñan que sí es bueno tener expectativas porque hay que ver lo que esperamos, pero bueno, este vídeo es muy diferente, pero a mí el tema de la expectativa no tiene nada que ver aquí, porque el desde dónde es lo que marca la diferencia. Entonces, cuando los niños no cumplen como padres nuestras expectativas, entramos en conflicto, entramos en lucha interna. No entendemos por qué el niño no responde, el niño contesta, parece que el niño está en mi contra, no sé qué yo que le he hecho, por qué siempre estoy peleando. Y eso te genera heridas en el alma. Entonces, son las expectativas lo que matan todo. Son las expectativas que no te permiten ver al niño tal cual es en este momento. Simplemente entenderlo en su naturalidad, en su personalidad, con sus fallos. Por supuesto que sí, igual que nosotros. Lo han heredado de nosotros. Entonces, poder observarlo, poder verlo, poder conocerlo y simplemente, tal y como es, poder amarlo, eso sería la clave. Entonces ahí yo te preguntaría, ¿tú realmente sientes que en tu caso se te amó sin restricción, sin condicionamientos? ¿O sientes tú que había muchos límites y que el referente de amor hacia los hijos no era algo que se podía palpar, algo que se podía notar? Entonces aquí entraríamos en unas preguntas así tipo análisis para entender cómo ha sido tu infancia, cómo has entendido tú, cómo has percibido, cuáles han sido tus ángulos y cuáles han sido las conductas preferentes que has tomado y ahora son parte de ti y que no negocias por nada del mundo con ello. O sea, que son, como decir, tus no negociables, ¿no? Tus conductas que no puedes negociar bajo ninguna razón. Todo eso viene heredado. Todo eso viene de tu patrón, de tu árbol genealógico, de tu entorno. Y si no nos damos el permiso de soltarlo, nuestros hijos también lo van a heredar. Y luego ellos van a sufrir las consecuencias, a lo mejor muy diferente a como las sufres tú, porque a lo mejor para ti una consecuencia, tú lo sabes llevar mal que bien, pues mira, como has aprendido a solas, como has aprendido en el terreno de juego, como has aprendido en la calle, a relacionarte, al enfrentarte también a tus propios retos, pero ellos van a heredar todo eso. Y a lo mejor como enfrenten la vida, no va a ser como tú la enfrentas. Con lo cual, si quieres asegurarte de que todo esto sea correcto y vaya en la línea recta,
¿no? Sin preocupaciones, ni mucho menos, es que vean en sus padres que sus padres son el mejor modelo. Sus padres están conociéndose a sí mismos, estén trabajando en todas sus heridas, estén saneando todos sus episodios dolorosos que un día les marcó. Porque si hubo emociones, eso te marcó. Y si eso te marcó en la vida, no ha desaparecido. A veces pensamos que como no lo hablamos, no lo mencionamos, ya no existe. Es como que no, a mí me pasó algo cuando tenía 15 años, pero no, yo no hablo del tema. Mm, vale, perfecto. Y tampoco me gusta recordarlo y tampoco quiero saber nada de aquello porque era una edad estaba muy pequeña y no supe cómo gestionarlo y no quiero entender nada de aquello. Vale, perfecto, hasta ahí todo bien. El detalle está a los 20, a los 30, a los 40. ¿Cómo es tu vida ahora? ¿Cuáles son tus formas de enfrentar los retos? ¿Cómo cómo enfrentas las adversidades? Porque esas van a llegar. Y si tú no crees que todo eso que te pasó a los 15 años tiene relación con lo que te ha pasado a los 40 años, estamos yendo ciegas y estamos siendo como que viviendo solo en el ego, estamos siendo como que muy irresponsables al pensar de esa manera, pero es válido. Yo también he sido responsable, yo he estado de tu lado, yo he estado del lado opuesto y sé perfectamente por todo las facetas donde tu ego te va a llevar. Sé que no te va a querer aceptar esta información, sé que va a creer que tiene más razón, sé que va a confrontar todo esto porque no lo han enseñado, no lo ha visto en su entorno, con lo cual no lo valida. Si no lo valida, es que tú estás en un error. Obviamente sé, yo he estado en ese lado y sé cómo piensa el ego, sé cómo piensa tu mente, sé cómo tu cuerpo recibe la información, sé cómo se va a alterar también ese cuerpo, porque todo lo que llevamos dentro, el cuerpo lo expresa. No sé si has escuchado esta frase, pero todo lo que la mente calla, el cuerpo lo muestra, el cuerpo es, ahora no me acuerdo cómo decía, pero el cuerpo lo muestra, el cuerpo es el ejemplo. O sea, el cuerpo, exacto, todo lo que la boca calla o todo lo que la mente calla, el cuerpo lo grita. Entonces, pues, simplemente hay que ver cómo estás a nivel de salud. Y yo creo que para nadie es una novedad que a partir de los 30 años, 35, se incrementen los problemas de salud. ¿Por qué crees que ocurre eso? Y mucha gente te dirá, bueno, es la edad, mi madre también lo tenía, todo el mundo está malo. Y ya te puedo decir que eso no es verdad, eso no es así. Eso es porque no has trabajado tu pasado, no te has entendido a ti misma, no entiendes que todos los procesos que viviste a edades muy tempranas han impactado dramáticamente y drásticamente y trágicamente en tu existir, con lo cual a día de hoy estás pasando muchos episodios que no sabes gestionar, no sabes solventar. ¿Y sabes qué pasa? Que como no tienes idea, lo único que haces es automedicarte o y no sé, probar muchas cosas que te ayuden a desaparecer un poco ese dolor. También están los vicios. Entonces, constantemente estamos viendo gente, cuanto más pequeña incluso, de corta edad, ya no sabe qué hacer con su vida. Personas que apenas van a cumplir 18 años y no saben a dónde orientar su vida, no saben hacia dónde ir. Tienen muchas cosas, pero obviamente hay mucho conflicto interno, porque ese conflicto interno lo heredaron de sus padres. Pero ahora ya no puedes hacer nada con ellos. Lo que puedes hacer es trabajarte a ti mismo. Y obviamente que de los 20 a los 30 nos creemos, pues, como decimos siempre, ¿no? Nos creemos lo mejor, es una edad muy bonita, es una edad que te invita a crecer y en ese momento no vemos nada de nuestros problemas. Creemos que somos invencibles, que podemos con todo, que tenemos la razón en todo. Y desde ahí, digamos que es la etapa más bonita. A partir de los 30 es cuando empiezan a haber todos los conflictos, empiezan las malas relaciones, empiezan las enfermedades, empiezan los proyectos que se caen, que no avanzan. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pareciera que de pronto todo se empieza a venir abajo. No es más nada que estás viviendo en el pasado. Tu pasado que no recuerdas y no hablas está en tus células, en esa información que tú no quieres contar, que no quieres expresar, pero tu cuerpo lo está gritando. Y si tú no te das cuenta de que tu cuerpo está expresando y de que tu realidad también te lo está expresando, es que no quieres ver. Entonces, imagínate si con esa ceguera vamos y tenemos hijos. Obviamente que ellos van a heredar toda nuestra terquedad, no toda nuestra necedad, todo nuestro ego de que yo tengo razón, también lo van a heredar. Y luego vas a ver adultos que cometen actos trágicos, actos sórdidos, actos malos, bueno, un poco, y van a creer que tenían razón. Entonces imagínate la necedad de unos padres de no querer entender que todo no le pasamos a nuestros hijos, es como que, no, yo tengo razón en todo, pues tu hijo también tendrá razón en todo.
aunque haga lo que haga luego en un futuro. Entonces, a eso, pues mejor evitarlo, ¿no? ¿Y cómo lo evitamos? Siendo conscientes, para desarrollar hijos conscientes, para ayudar que ellos también tomen esto de nosotros. Cuando nosotros nos hacemos conscientes, no es que yo le digo a mi hijo, mira, yo ahora estoy trabajando en unas terapias para yo ser consciente. Espero que tú también lo seas. Eso para nada es así. Tú trabajas a ti misma, tú trabajas a ti mismo y tu hijo lo va a tomar. O sea, tu hijo toma quién eres por dentro. Tu hijo toma todo tu desarrollo mental, emocional y espiritual. No hace falta que le digas nada. Ellos toman solo todas esas percepciones, todos los ángulos de vista. Y eso le crea su personalidad. Una vez que crean su personalidad, obviamente se van a enfrentar a muchas batallas, por así decirle. Y les diré lo mismo. Si tienen traumas, heridas y todo les empieza a ir mal, pues que vengan a sesiones. Y les diré lo mismo. Borra tu pasado, el pasado que vienes heredado de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, y que no eras consciente. Y que muchas veces se dice, bueno, es como que nos hemos acostumbrado a que los problemas sean normales. Por ejemplo, si tienes 30 años o 40, dicen, oye, me pasa esto, lo otro, lo otro, lo otro. Y claro, otro amigo también viene, o otra amiga te viene y te dice lo mismo. Y parece ser que todo el mundo tiene problemas. Y es como que hemos asumido que tener problemas es lo normal, cuando eso para nada es así. Pero imagínate. Entonces, eso es obviamente lo que vamos a compartir aquí. No te compres ese discurso. No te compres el discurso de que los problemas es lo normal. No te compres el discurso que a partir de los 30, 40 años hay que enfermar. ¿De dónde sale eso? Imagínate todo lo que estamos ocasionándonos a nosotros mismos con nuestros patrones de creencias y no por no liberarnos de aquellos que encima vienen heredados de ancestros, de generaciones del pasado, estamos cuidando y protegiendo y albergando algo que no nos ayuda a avanzar. Imagínate cómo estamos trayendo como una trampa y no nos damos cuenta de la trampa. Es como que, bueno, la vida es difícil porque lo veo, pero no porque lo veo y me lo han dicho, pero ponte a prueba y trabaja esto y ya te digo yo que todo va a cambiar. Claro, hay que querer hacerlo, porque lo más difícil es la comodidad de tu hogar, de tu zona de confort, que te dice, ¿para qué vamos a hacer cambios? Si hasta aquí ya estamos bien. De ahí es una lucha que se va a dar entre tu ego y tú. Por eso, si eres una persona que va a tomar acción, que va a ponerse a trabajar en ella misma, yo te llevo de la mano y te digo todas las patrañas en las que tu ego te va a sabotear, para que no cambies, para que no avances, para que no evoluciones. ¿Por qué? Porque no quiere, porque no sabe tampoco cómo hacerlo. Y obviamente te quiere mantener a salvo. Te quiere mantener a salvo, mejor dicho, de una falsa seguridad, porque ni siquiera es a salvo del todo. Te quiere mantener a salvo porque no quiere que te enfrentes a retos complicados en los que a lo mejor vas a sufrir. Te mantiene en una zona de confort, pero esa zona de confort a muchas personas ya les hace sufrir. Ya es como vivir un sufrimiento constante porque no quieren estar atrapadas en esa situación. Es como es como estar encerradas en una prisión, en una cárcel, con cadenas por todos lados, sin poder librarse de ellas. Imagínate el ego, toda la función que tiene, maravillosa en muchos casos, pero hay que entender también por qué actúa de esa manera. El ego no entiende de tus razones, simplemente te quiere mantener a salvo. Y para mantenerte a salvo, va a evitar que hagas cambios. Y las maneras de evitarte que hagas cambios es trayéndote enfermedades, trayéndote dolencias, haciendo que las cosas vayan mal para que tú no te vayas por ese lado. Es como que te va a poner trampas en el camino y va a decir, y tú vas a percibir, no, 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 mejor no hago eso porque imagínate, mira lo que va a pasar. Eso es lo que hace el ego. O sea, el ego es potente, pero si lo tienes de tu lado, si lo tienes de tu lado, te va a abrir puertas hacia aquello que quieres. Pero si no, va a ser tu mayor enemigo y vas a estar luchando desde una prisión pequeñita ahí sintiéndote mal, llena de odio, de ira, de injusticia, de abandono, de rechazo, traición, humillación. Y no vas a entender por qué tienes esas sensaciones. Y no vas a entender tu vida. No vas a entender por qué una y otra vez te adentras en situaciones de las cuales no puedes escapar, de las cuales no entiendes por qué están así y no entiendes muchas cosas. Entonces imagínate el poder que tienes si es que te atreves a trabajar ese ego que te va a tener todo el tiempo a la sombra, te va a tener todo el tiempo en una prisión. ¿Pero por qué? Porque te quiere tener a salvo. Y con que tengas techo y comida, le va a ser suficiente. Entonces te va a poner siempre muchos obstáculos a tu alrededor para que no avances, porque no le conviene. No sabe cómo reaccionar a una persona nueva, no sabe qué hacer si tú cambias.
Entonces, obviamente, para eso está la terapia, para llevarte la mano y ver en qué momento tu ego te va a sabotear para que no caigas en su trampa, para que no te creas los discursos que te va a montar y te va a contar mil historias. El ego es así. Si no lo tienes de tu lado, va a ser tu mayor enemigo. Y eso es lo que vamos a contrarrestar el día de hoy. Así es que ya te invito a que reflexiones sobre este tema y te des cuenta de lo maravilloso que puede ser cuando tú como padre, como madre, te trabajas a ti misma, toda tu mentalidad, tu emocionalidad, a ese niño le vas a dar las mejores herramientas, las mejores armas y recursos para que se pueda, pues no defender, porque no vas a pensar que va a ir algo malo, pero sí para que pueda a lo mejor compartir con los demás y sea un niño diferente, de acuerdo a cómo estén sus padres a nivel interno. El niño no solo se toma las palabras que le dices, las cosas que te ve hacer, sino cómo estás tú por dentro, cómo desarrollas, cómo te enfrentas a la vida, cómo, eh, cómo te confrontas con las cosas, cómo desarrollas tus hábitos, tus rutinas, cómo estás haciendo esas cosas, quién estás siendo cuando haces aquello. Y eso es lo que nadie te dice. Pensamos que como padres simplemente lo que le decimos a los niños, no hagas esto, no tomes el otro, ya eso es suficiente. O darle techo, comida y simplemente es suficiente. O simplemente, si estamos trabajando todo el día, le estamos dejando el mensaje al niño de que hay que trabajar todo el día. Y el niño toma todo eso, sí, pero el mayor porcentaje o lo que va a hacer que su vida sea de una u otra manera es que va a tomar todo como fue su padre, cómo está su padre a nivel mental, cómo está su padre a nivel emocional. Y si no trabajas todo eso, ese niño se va a enfrentar a la vida y se va a encontrar las adversidades más trágicas. Te digo yo porque yo he estado así y yo he visto así y he ayudado a gente a salir de esas realidades trágicas. Es sumamente doloroso, es sumamente difícil vivir en un entorno de amenaza constante, en que todo te pasan cosas malas y en que todo te va mal y no entiendes por qué. Entonces yo ayudo a las personas a salir de ese proceso porque he estado ahí, trabajo con gente que ha estado ahí, ellos me reportan sus beneficios y todo lo que van logrando y obviamente me doy cuenta que cuánto nos hacemos daño por no saber cómo sanar nuestro pasado, cómo sanar lo que nuestros padres de forma amorosa no nos supieron dar, pero ahora pues agradecemos y entendemos que al menos estamos aquí para expresarlo. ¿Y sabes qué te va a pasar? Algo más maravilloso, que vas a sanar en todas las áreas y que vas a sanar a todo tu árbol y que vas a sanar para todas tus generaciones, no solo tus hijos, tus nietos, todo lo que venga por delante y todo lo que está por detrás, tus padres, abuelos, bisabuelos y todo ese árbol genealógico tan bonito que te dio vida y que en un momento pues no recibimos lo mejor de ellos, porque como te dije antes, todos venimos a trabajarnos nuestro ser. No es que, aunque haya tenido el abuelo más maravilloso del mundo, pero si yo percibí también sus heridas, su dolor, todo lo que sufrió cuando fue niño, aunque mi abuelo haya sido el hombre más maravilloso del mundo, también cargo en mi ADN todo su sufrimiento. Y ese sufrimiento lo voy a experimentar tarde o temprano. O sea, imagínate estar viviendo una vida condenada, mejor dicho, viviendo una condena cuando podías haber quitado todo eso y quitarte esas historias, quitarte esa maleta ya de tanto peso. Imagínate luego que tu niño no repite ese patrón, porque no se trata de que si tuviste el padre más bueno, la madre más buena, la abuela más generosa, el abuelo más espléndido, se trata de que también heredas sus patrones de su existencia, de sus vivencias, de sus memorias. Y te puede quedar el recuerdo de un abuelo generoso, pero también tienes su dolor cuando a él lo maltrataron, si fue maltratado. También tienes su abandono, si él fue abandonado. También tienes su rechazo, si fue rechazado. Y todo eso lo cargas en tu ADN. Y eso nadie te dice. Entonces imagínate lo importante de sanar tú como padre, como madre, para no heredar a tus hijos el dolor y el sufrimiento de todo el clan familiar. Y eso es lo que trabajamos aquí, para que no hereden nada de las cosas, simplemente se queden con las cosas buenas, pero no tengan que heredar todo lo malo. Y hoy en día vemos lo que vemos en el mundo y en el día a día, eso, adultos que tienen actitudes que no entendemos, pero que si les preguntas tampoco van a saber responder. ¿Por qué hiciste esto? ¿O qué te pasó cuando hiciste esto? No sé. Mm, De pronto se me vino todo, de pronto no vi nada, de pronto, y es así. Son respuestas, ¿cómo te puedo decir? Como que no tienen nada de sentido lógico. Entonces, claro, decimos, ¿por qué ocurren estas cosas? Y no nos damos cuenta que todo eso tiene un proceso, pero que, claro, mejor hacernos los ciegos, mejor no verlo, mejor voltear la vista a otro lado y no entender por qué ocurre eso. Y eso es sumamente doloroso, porque estamos siendo de una u otra manera cómplice de actitudes
por no querer simplemente pues enfrentarnos, por no querer simplemente em, confrontarlo, porque ya es difícil confrontar a nuestro propio ego como para ahora confrontar al enemigo, mejor dicho, confrontar al otro. O sea, si te percibes a ti misma o a ti mismo viviendo en un entorno de, de no de miedo, pero un entorno de amenaza, eso, un entorno de amenaza, un entorno peligroso, tú no te atreves a hablar con nadie. Es casi que mejor no abro la boca porque a ver lo que me va a pasar. Entonces, tienes tanto miedo de tu historia que no te atreves a contarla, no te atreves a nada porque has intentado cosas y no han pasado, no han cambiado, tu vida no ha cambiado. Entonces, estás con ese miedo dentro de ti. Entonces, obviamente, no te atreves a expresarte ni a confrontar nada porque no sabes también lo que vas a recibir. Entonces, vivimos como en una amenaza constante, todo el tiempo, por no reflexionar, por no pensar que a lo mejor todo esto puede cambiar. Y eso es lo que el día de hoy pues te vengo a aportar. Quiero que entiendas esto, quiero que entiendas realmente cómo podemos afectar a nuestros hijos, cómo podemos sanarlos, cómo podemos ayudarles a que sean personas, no voy a decir mejores, porque obviamente no hay mejores ni peores, pero sí personas que aporten a la sociedad. Eso, que brinden también un pequeño granito de arena a los demás, así como nosotros también lo vamos a hacer, primero con nosotros y luego pues con ellos. Entonces, como padres, imagínate el gran trabajo que tenemos que hacer, el gran proyecto maravilloso en el que estamos embarcando y qué bonito que lo hagamos desde el amor, el amor, la conexión, la comprensión y el compromiso de entender que a partir de hoy tú te pones en primer lugar. Tú te abres a un camino de posibilidades. Tú decides ser una persona diferente, un referente para tu hijo. Imagínate todo lo que estás haciendo. Y eso es por amor a ti. Y si tú te amas a ti, adivina qué va a pasar. Los demás te van a amar. Porque tenemos una percepción errónea de las cosas. Pensamos que si damos al otro, el otro me tiene que dar. No, primero dátelo a ti misma. Cuando trabajas en ti, los demás lo van a ver y los demás se van a acercar y los demás te van a dar como dice, el, la importancia que tú te mereces. Pero ¿por qué es así? No porque te lo has ganado, es porque tú lo has hecho contigo. Cuando tú te ves a ti misma, los demás te ven. Cuando tú te validas, los demás te validan. Cuando tú te reconoces, los demás te reconocen. Ahí está la clave. Y si todo eso lo queremos pasar a nuestros hijos, que no se diga más, ya está. Hacerlo y listo. Y eso es mi papel en este plano, este es mi papel en este momento. Me encanta ayudar y obviamente pues entendiendo el punto de vista de un padre, una madre y los puntos de vista de un hijo y de ver todo lo que se desarrolla en el futuro y todo lo que le va a traer consigo y todas las consecuencias que van a vivir, es que dices, wow, hay que abrir los ojos a los papás, hay que entender también por qué están así, hay que entender que no tienen culpa de nada, simplemente hemos venido aquí a crecer, a evolucionar, a trabajarnos y a coger lo mejor para dárselos a ellos, o simplemente a coger lo mejor para también ser nosotros mejores personas. Es coger de tus padres las cosas bonitas que te pudieron dar, de tu madre también. Pero eso es en un trabajo, porque a lo mejor me dices, no, mi madre fue buena, mi padre fue bueno, ¿vale? Si tu vida ahora con 30, 40, 50 años es maravillosa, ni siquiera hagas caso de este vídeo porque entonces tú lo has hecho correctamente. Yo te digo esto por personas que veo todo lo contrario, que no entienden por qué si sus padres fueron tan buenos, le dieron todo, hoy se enfrentan a la vida con mucho dolor, con mucho miedo, con muchas dificultad y no entienden por qué. Y si luego se suma que tu pareja tampoco te da una vida que tú te esperas, tu entorno, tu trabajo, y ya como dice, la guinda del pastel es que tu hijo no está rindiendo como tú te esperas, es aquí cuando decimos, espérate, ¿qué ha pasado aquí? Y eso hoy en día se ve normal. Y no, ya digo yo que eso no es normal. No es normal porque ayuda a gente a cambiar su realidad de esa manera, cambiando sus historias, cambiando su pasado, sus memorias, esas que la tienen en una prisión de la cual en un principio no puede salir o no puede tener claridad al respecto. O sea, imagínate todo eso.
Aquí estamos simplemente para ayudar, aportar y darte siempre las mejores estrategias y técnicas. Bueno, más que todo percepciones, ¿no? Percepciones, ángulos de vista para que te des cuenta qué se cuece detrás de un trabajo de terapia, de una sesión conmigo, de un trabajo en equipo que podemos resolver. ¿Qué hay detrás de todo ello? Y cómo esto te puede abrir los ojos, entender muchísimos patrones, conductas, múltiples ángulos, desde una persona pues que simplemente estudia esto y que aporta pues lo que se puede en este caso. Entonces, imagínate ahora adentrarnos en esa paternidad responsable, como se dice, en esa paternidad positiva, de educarlos de forma correcta y entenderlos desde el amor, entendiendo que ellos están predispuestos a ser la mejor versión tuya, pero simplemente a veces como padres no sabemos darle las herramientas correctas. Y como padres también estamos viviendo nuestro mundo en automático, lleno de problemas, como que solventando las trampas de la vida, vamos así como dicen, saltándote, ¿no? Las trampas para no encontrárnosla. Y eso nuestros hijos también lo toman. Entonces, saben que estamos siendo padres, que evaden responsabilidades, que evadimos cosas y también ellos lo toman. Entonces, a estas alturas, ¿qué podemos hacer? Pues simplemente trabajar en ello, trabajar y entender que nuestros padres no nos dieron lo mejor. Como padres tampoco les vamos a poder dar lo mejor. Pero sí, ahora sabes esta información, ya no te puedes quedar callada y decir, bueno, yo como que no he oído nada, no he visto nada. Ahora ya sabes que es tu responsabilidad. Ahora ya sabes que tienes un compromiso contigo misma, contigo mismo, para cambiar. ¿Por quién? Por ti, para empezar por ti. Y luego por tu familia y tu entorno, o por las personas que quieres. Entonces, es para que todo tenga un significado en tu vida y no te vayas cargando con esa culpa, con ese miedo, con ese resentimiento, con esa ira, coraje, que no entiendes por qué la tienes. Entonces, todo eso es trabajarlo. Todo eso es saber gestionarlo. Y eso es lo que te ayuda en mi programa para que empieces una vez pues, a cambiar de una vez por todas esos patrones y tu entorno familiar vuelva a estar en armonía, llena de vitalidad, de salud y obviamente tengas respuesta de todas las cosas que han ocurrido. Y desde ahí, pues, crear una realidad diferente, entendiendo tu proceso, entendiendo desde dónde nace todo aquello. Y eso es más allá de una inconsciencia, porque constantemente estamos en automatismos, en automático, nuestra mente no para, no para, no para, y nos produce una y otra vez la misma realidad nefasta que nadie quiere. Para cambiar todo eso hay que mirar hacia atrás y mirar, como dice, cambiar los mecanismos y cambiar las bases, los cables para que ese producto, para que ese aparato, porque somos como aparatitos electrónicos, eh, no de su mejor versión, pero cambiando ahí unos pequeños cablecillos, ¿no? De nuestras redes neuronales que que desde la gestación venimos albergándolo y están ahí y como está nuestro ahora, es tan nuestro que lo defendemos y no queremos dejarlo ir. Y el no querer dejar ir es no querer dejar ir tus creencias, tus hábitos, tus conductas. Y lo entiendo, porque es difícil, no es nada amable, no es nada generoso, pero hay un trabajo para hacer y si lo llevas de la mano, es mucho que mejor. Entonces, pues el día de hoy, esto quería compartir contigo para que ayudes a proteger la mentalidad de tus niños y, y ellos se lleven lo mejor tuyo, lo mejor. Que no se lleven tus enfermedades, que no se lleven tus carencias, que no se lleven tus síntomas, que no se lleven tus conductas en automático que no sabes por qué las tienes en todo momento, sino que entiendan que como padre, como madre, tú también tienes fallos, pero que sabes que deben trabajarlos. Y entonces eso a ellos le envía un mensaje poderoso de que ahora pueden confiar en unos padres porque también se equivocan. No siempre tienen la razón y también saben pedir perdón. Y eso es lo que te quiero dejar el día de hoy. Así es que si quieres adentrarte en este mundo maravilloso de proteger a los seres que más amas, de dejar un mejor ejemplo a tus hijos, de ser un referente maravilloso para ellos, únete a mi programa y enseguida estamos trabajando y conectando con todo esto. Así es que un saludo desde aquí y de aquí pues aporto este pequeño granito de arena para ti y para los que quieran oír.